Una de las leyendas populares más mencionadas son aquellas referentes a los pactos demoníacos, también conocidos como tratos fáusticos. Hablemos sobre ellos. Sean bienvenidos a Curioso Mundo. Riquezas, poder, fama, venganza son solo algunas de las razones por las que muchos están dispuestos a concretar un pacto con el diablo. Prestos a aceptar lo acordado con aquel ser infernal, centenares de infelices han cambiado su alma inmortal por un momento fugaz de placer, cosa que, sin duda alguna, es un mal negocio. Sin embargo, y a pesar de conocer el destino final que tendrán sus pobres almas, los registros de pactos demoníacos han estado vigentes desde mediados del siglo XVI. Así es. De hecho, está el registro del Codex Gigas, el famoso libro que fue escrito, se dice, en una sola noche, gracias a un pacto demoníaco convenido entre Belcebú y un monje benedictino. También está el famoso relato de Fausto. Sí, de ahí es donde viene justamente el nombre que cité al principio, los tratos fáusticos. Aunque la verdad, este último relato no lo conocía. Fue tras investigar que me encuentro con que, de hecho, esta historia es bastante famosa por otros lares, siendo incluso citada por el comediante mexicano Chespirito en uno de los episodios de la famosa serie del Chapulín Colorado. Véalo usted. He de mencionar que la famosa adaptación teatral de Fausto es de origen alemán y nos habla básicamente del deseo de un hombre por salir de su aburrimiento y por conquistar a la chica de sus sueños, su amada Margarita. Básicamente, en ella, el tipo empezó siendo el objeto de una apuesta entre Dios y el diablo. Así es, una mera apuesta. Pero es desde ahí que la historia se desarrolla, incluyendo elementos tales como los deseos, los sacrificios y sí, las tentaciones. Y es que esto de ser tentado por el diablo ha estado desde siempre, ya saben. De hecho, se encuentran consignadas varias historias al respecto en las escrituras bíblicas. Como olvidar aquel episodio extraño en el que una señora le dio un mordisco a una fruta y luego convenció al débil mental de su marido para que éste la probara, creando con ello el pecado original, que por cierto no era una manzana, como todos creen. Más adelante encontramos también en la Biblia aquel evento en donde el Bajísimo tentó al predicador y líder religioso judío más famoso de la historia, prueba tras la cual el demonio salió vencido. Y es, de hecho, desde ahí que inició su mala racha, porque sí, es desde ese punto en que se empieza a poner en duda la supuesta astucia que tiene el maligno. Ya saben, esto de vencer al diablo tras una apuesta es algo que incluso los mismos mortales han replicado innumerable cantidad de veces. Y es que son populares los relatos en los que el príncipe de las tinieblas, o sus súbditos, por alguna razón acceden a construir ya sea un puente, o una iglesia, o una carretera, o un edificio en piedra. Total, el hecho es que antes de completar su tarea, faltándole solamente una última pieza, de repente o amanece, o canta el gallo, o se acaba el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Qué sé yo. Total, en estas historias el diablo siempre termina perdiendo. Una y otra y otra y otra y otra vez. Y vamos, tratándose de un ser hipotético tan antiguo como al mismo tiempo y lleno de toda la sapiencia que se supone ha recopilado por tantos años de vida, que sea vencido de esta manera tan absurda resulta algo bastante contrariado, ¿no les parece? Es decir, que alguien como ese ser no considere resultados tan predecibles y los deje suceder de forma tan deliberada es incluso algo imperdonable, creería yo. Aunque bueno, ya desde ese punto se podría afirmar que incluso el mismo diablo no es perfecto. ¿Qué creen ustedes? Pactos famosos. Según las historias y los registros, el diablo al parecer tiene cierto interés por la música, en especial por las buenas melodías. Claro, exceptuando primero aquella famosa historia norteamericana conocida como el diablo que bajó en Georgia. ¿La han escuchado? Pues bueno, en esta, para variar, el diablo perdió una apuesta y se dejó quitar nada más que un violín de oro.
También está la leyenda de Francisco el Hombre, aquí en Colombia, en donde este acordeonero guajiro venció en un duelo vallenato al mismísimo Satanás cantándole el credo al revés. Pero bueno, descartando esto, no cabe duda de que aquel ser conocido como Satanás, de hecho sí tiene un particular gusto musical. Prueba de ello es el mito de Paganini, considerado por algunos como el más grande virtuoso del violín que alguna vez haya vivido. Así es, este chico comenzó en la música a la tierna edad de 5 años y a los 12 ya ofrecía conciertos en vivo. Era tan virtuoso que el público empezó a especular que tanto talento podría tratarse más del producto de un trato oscuro y no de el despertar de las habilidades especiales dignas de un genio. No, para la gente simplemente su habilidad era cosa del diablo, y así se quedó. La verdad es que con este precedente desconozco el por qué no lo terminaron colgando o echando a la hoguera. Ya saben ustedes cómo actúan los fanáticos. Lo que sí está documentado es el comportamiento tan errático que tenían las personas que asistían a sus presentaciones. Se encuentran cosas como, por ejemplo, de que muchos iban a presenciar los conciertos para estar simplemente durante todo el transcurso de pie, viendo fijo al artista mientras se persignaban. Creo que hubiese sido más práctico para ellos el hecho de simplemente no haber asistido, pero pues eso lo hacían. Sin olvidar a aquellos que juraban y perjuraban que dizque lo veían junto con el mismísimo demonio y que incluso le daba besitos, tal como lo pueden ver en la imagen adjunta. Como sea, cuestiones de fanatismo. Lo que sí es real es la evidencia histórica que este personaje dejó, y es que con sus grandes habilidades hizo una composición que es considerada complicadísima para las personas expertas en el violín. Esta partitura la hizo con una sola cuerda. Es decir, se dice que este artista en sus presentaciones solía romper las cuerdas de su violín para crear solamente con una. Y era con esa cuerda donde hacía diferentes variaciones musicales, creando verdaderas obras de arte. ¿Qué les parece? En realidad tenía un desempeño bastante magistral. Sin embargo, este artista no ha sido el único al cual ha sobresalido por el tema de supuestos pactos con el diablo. De hecho, hubo otro violinista 100 años antes de él. Me refiero a un tal Tartini, Giuseppe Tartini. Pues bien, este otro violinista, como les decía, se hizo famoso por un supuesto pacto con el diablo, aunque en realidad no se sabe si hizo o no hizo un pacto, porque lo que a este le sucedió le ocurrió simplemente en un sueño. Verán, en cierto momento este artista soñó con el diablo. En el sueño él describe que le dio su propio violín al rey de las tinieblas y este lo tomó. Luego de observarlo, ejecutó con él la que consideró la pieza más hermosa que jamás había escuchado, una sonata. Tartini, al despertar, inmediatamente trató de replicar aquello que había soñado, esa melodía, y con ello terminó creando una sonata, la cual es conocida como la sonata para violín en G, pero pues también es conocida por el nombre de la sonata del trino del diablo. Y sí, se hizo bastante popular, y a pesar de que fue una pieza que trajo mucho éxito a su artista, en realidad Tartini consideraba que su versión no le daba ni por los talones a la versión que él había escuchado en su sueño. De hecho, el artista solía decir que sentía vergüenza de sí mismo y que siempre tenía ganas de romper con sus propias manos, convertir en pedazos a su violín y alejarse completamente de la música. Amenaza que a final de cuentas nunca cumplió, porque el tipo simplemente terminó muriendo a la edad de 77 años, una edad bastante avanzada al promedio de su época. Es decir, simplemente hizo una pataleta. Pero bueno, saltemos ahora a unos 300 años hacia adelante. Ubiquémonos en la década de 1920-1930. En este momento, el malo quiso de nuevo entrometerse en los asuntos musicales. Esta vez, los beneficiarios fueron dos músicos del género blues.
que para aquel entonces era lo que estaba de moda. Ya saben ustedes, el blues, el jazz, el swing, música de principios del siglo pasado. Pues bien, estos dos artistas tenían también una curiosa relación, y es que ambos tenían el mismo apellido. Sin embargo, era solo eso, ellos no eran familiares cercanos ni nada de eso. Tenían el mismo apellido, pero no tenían ninguna relación consanguínea o demás. Estos dos artistas fueron conocidos como Tony Johnson y Robert Johnson. Y sus historias, pues, de hecho también son parecidas. Resumiéndolas en que, bueno, ambos hicieron un supuesto pacto con el diablo. Este pacto lo hicieron supuestamente en un cruce de caminos. Se encontraron con él, llegaron siendo unos completos fracasados y después de la reunión salieron siendo unos verdaderos maestros en sus respectivos géneros. Esto es algo que, pues, por supuesto clasifican como un pacto directo con el diablo. Y más porque esto sucedió de un día para el otro. Aunque bueno, pues hay diferentes versiones con respecto a esta historia. Por ejemplo, en algunos señalan que tras el encuentro, el diablo lo que hizo fue coger el instrumento que ellos llevaban y afinarlo. Mientras que en otro, pues dicen que el diablo les otorgó personalmente habilidades excepcionales para que pudieran desempeñar diferentes tareas. Sea cual sea el caso, creo que con esto fue que se dio inicio formal a esta creencia ya extendida por todo el mundo de que cualquier artista que nazca con ciertas facilidades, con ciertos dones para ejecutar piezas musicales, posiblemente su don se deba no a algo especial, sino a un supuesto trato con el diablo. Y de esos artistas, pues hay muchísimos en el transcurso del tiempo. De hecho, quiero invitarlos. ¿Cuáles artistas considera usted que podrían citarse en este supuesto listado? Escríbanlo en la caja de comentarios. ¿Cómo realizan el pacto? Tal como lo mencionamos en la anterior parte, los pactos lo realizan simplemente encontrándose de forma personal con el demonio. Aunque algunos mencionan que basta con solo una firma, pero en realidad hay algo que se encarga de darle autenticidad al contrato, a este convenio, y esto es el uso de la sangre. Así es, dicen que con una gota de sangre se sella el pacto. Curioso que nombre nuevamente ese componente del cual rememoré mucho en un video anterior. De hecho, quienes quieran ver este video sobre la importancia y el misterio que hay alrededor de la sangre, pueden encontrarlo aquí arriba en las tarjetas, por si quieren verlo más adelante. Otra vía que constituye también una supuesta forma de pacto con el diablo es la de confiarle un instrumento musical al demonio, al ya sabes quién. Esto pues ya lo mencionamos en la historia del cruce de caminos, de que supuestamente una forma es dándole el instrumento para que el diablo lo afine. Y de hecho esta es una práctica, o más bien un rito que a día de hoy se sigue practicando, porque sí, según lo que averigüé, hay lugares en donde los músicos tienen la creencia de que llevando sus instrumentos y dejándolos, estos van a adquirir cierta habilidad mágica porque el diablo los encanta. De hecho, para ellos el diablo lo conocen como el sereno. Bastante curioso. Bueno, otra forma de supuesto pacto con el diablo es el que llevan a cabo por medio de los sacrificios. Ustedes habrán escuchado en varias ocasiones de que alguien comprometió el alma de un ser querido o de un ser inocente para sellar un pacto con el demonio. Básicamente es lo mismo que describe la famosa historia del tal Josué Velázquez de la mano peluda. También hay otra forma, una que sinceramente no sé cómo clasificar. Básicamente porque consiste en un pacto por medio de un beso en el asterisco de la cabra malvada. Sí, tal como suena, un beso negro. Un acto que de hecho fue bastante popular en la Edad Media y que tiene un nombre en latín. Este acto es conocido como el Osculum Infami. Si alguien quiere profundizar al respecto, pues ya tiene el nombre. Para terminar, he de mencionar que el diablo también está presente en otras culturas. Su existencia no es solamente apegada a la creencia católica, cristiana o protestante. Un ejemplo de lo que digo es la leyenda de Aladín. La han escuchado, y me imagino. Esta leyenda fue presentada por Disney de una manera bastante inocente como se supone que es.
y es que la aparición de este ser mágico que viene a cumplir deseos a un simple mortal, en realidad es algo que está muy apegado a la religión islámica. Este ser mágico en realidad existe según estas creencias. Ellos lo conocen como un Dijin y efectivamente es una especie de demonio. Un demonio que cumple deseos. La cuestión es que los deseos no son gratis. Tú tienes que pagar por ellos y el pago es tu alma. Básicamente, en el momento en que tú liberas a este demonio para pedirle un deseo, le estás entregando tu alma y él se cobrará una vez tú fallezcas. Ahora bien, ¿qué hay de los pactos con Dios? De hecho, se dice que también existen y que estos se manifiestan por medio de los llamados milagros. ¿Consideran ustedes que los milagros también deben pagarse? Y esto se hace no con bienes o con sacrificios ni con sangre, sino que se hacen con fe. Así es con la fe y con la devoción que tienen los mismos creyentes que ellos pagan los milagros que Dios les concede. Y no es tan descabellado, de hecho muchos hemos escuchado que aquel que pide con mucha fe podría recibir un milagro. Pues bien, esta también sería una forma de pacto, pero ya con un ser superior. En fin, espero que este tema les haya agradado y muchas gracias por su visita. Hasta la próxima.